antes de empezar a ver qué patologías tratamos en rehabilitación, creo que es súper importante que podamos entender primero qué es la rehabilitación y qué vemos. Y para empezar, me gusta a veces hablar un poquito de historia, de dónde salió la rehabilitación o sea, qué es lo que sabemos o de dónde surgió todo esto, porque créanlo o no, es algo que relativamente es reciente, no solo en México, sino en el mundo. Digo, reciente, pues me refiero a lo mejor 100, 150 años, pero pues es muy poco tiempo para lo que a veces llevamos en algunas o en otras materias. ¿Alguno de ustedes le gusta, por ejemplo, la ortopedia o está pensando a lo mejor en hacer la especialidad de ortopedia que me diga yo? ¿O ninguno? A Bueno, mí La en verdad algún es que momento lo llegué a pensar, ortopedia. ok, a mí también me gusta la excelente. ortopedia. Digo, pues es un área muy bonita y de hecho parte de lo que trabajamos en rehabilitación viene un poco, o algunas cosas importantes vienen un poco de hecho de un médico ortopedista, que es del que les voy a hablar porque es una historia bastante padre. Voy a tratar de ser lo más rápida que se pueda, pero sí me gusta mucho que también podamos hablar un poquito de historia. Y me gusta empezar con esta frase porque es un poco fuerte, sí, de repente pues nos enfrentamos a hombres con cuerpos rotos y casi siempre espíritus rotos. ¿Esto qué quiere decir? De repente en la medicina empezamos a tener muchos avances y pues salvábamos la vida de gente que antes no se salvaba o por ejemplo bebés que tan prematuros como 27 semanas a lo mejor, pero pues se nos olvida un poquito y qué viene luego de que ya logramos salvar a este paciente. Entonces creo que esta frase resume bastante bien pues lo que a veces nos enfrentamos como paciente, como familiares, como papás, y parte de lo que aborda la rehabilitación es esto, cómo vamos a tomar pues esos cuerpos o espíritus que están en problemas y cómo los podemos mejorar. Entonces, vamos a hablar de algo que suena a lo mejor un poco chistoso o curioso para hablar de Navidad, pero creo que la gran mayoría de nosotros hemos oído hablar de un cuento de Navidad. Pues es una de las historias más famosas Disney y infinitas producciones que ha habido. Y pues cómo se relaciona este cuento con la rehabilitación, un tal doctor llamado Richard von Volkmann, Charles Dickens y los niños. Richard von Volkmann es uno de los ortopedistas, a lo mejor ya han escuchado su nombre porque ha tenido innumerables aportaciones a la medicina, mucho en la ortopedia, entre ellas la contractura isquémica de Volkmann, que se puede dar en algunas en fracturas y bueno, puede causar bastante complicaciones y es muy frecuente en los niños. Entonces, ¿todo esto tiene que ver? Sí. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver. Entonces, Richard von Volkmann fue un cirujano alemán que nació en 1830, nació en Leipzig, en Alemania, en el siglo XIX, y es uno de los fundadores de la ortopedia científica y de la Sociedad Alemana de Cirugía. Entonces, realmente o sea, estamos hablando en 1800, realmente no fue hace tanto tiempo, eh, y aquí estamos hablando de la ortopedia. Imagínense la rehabilitación. Entonces, él fue de los primeros en publicar ya colecciones y reportes de casos clínicos utilizando el método científico. Describe la hemimelia de peronea, que esto quiere decir es cuando uno de los huesos de las piernas no crece bien o de forma correcta. Empieza a fabricar órtesis para tratamiento de las fracturas, fue el que describió la ley Heuter-Volkmann, que habla de la carga y el crecimiento del hueso. Entonces, realmente sus aportaciones fueron innumerables, incluso para nosotros en la rehabilitación. Él ayudó a fundar la Sociedad Alemana de Cirugía, fue de los primeros en hacer cirugías para la escoliosis y bueno, realmente fue de los pioneros en hacer programas de residencias médicas que pues en Alemania funcionan un poquito diferente. Aquí en México realmente no hacen un examen como nosotros, simplemente pues haces alguna entrevista, te aceptan con algún doctor, con algún especialista y después de estar 3, 4 años trabajando haces un examen y bueno, si lo pasas te titulas y eres especialista y si no, no. Por si alguno de ustedes habla alemán y le interesa hacer una especialidad, Alemania es un buen lugar.
Pero bueno, él describió lo que les comentaba, la contractura isquémica del antebrazo cuando hay una fractura. Entonces fue de las personas que más ha logrado aportar, o bueno, no más, pero ha aportado mucho y que sentó las bases incluso para algunas áreas con nosotros en la rehabilitación. Pues era un personaje, como toda la gente, a veces muy inteligente, muy humano, pero también excéntrico. Hacían mucho énfasis en que le gustaba usar un abrigo de terciopelo rojo y que lo hacía ver o parecer más bohemio y artista que médico, pero pues también el carácter ya les ha tocado seguramente con varios cirujanos, muy temperamental y emotivo. Y como pues muchos de los médicos antes era más que solo médico, era científico, era artista, era poeta, era maestro y bueno, antes pues eran todólogos. Entonces, él fue de los primeros en describir, por ejemplo, que posterior al uso de vendas apretadas ocurría una parálisis y una contractura de la extremidad superior que no era como tal causada por una lesión en el nervio, sino secundaria a la compresión, sino más bien por una desintegración masiva del músculo y esto generaba parálisis y contractura que era puramente de origen muscular y no como tal por la parálisis o por la afección del nervio. Esto es bastante importante en cómo hacemos las reducciones, cómo hacemos las fijaciones, cómo podemos poner o no los vendajes en la parte ortopédica precisamente para prevenir. Entonces les comentaba que también fue de los primeros en publicar series de casos clínicos y empezar a usar bien este método científico. Publicó mucho sobre el crecimiento de los huesos, goniometría, tortícolis. La goniometría es como la movilidad que tenemos o los arcos de movilidad que tenemos en las diferentes articulaciones. La respuesta en heridas por armas de fuego y el uso de antisepsia, que ahora sabemos que es muy importante. Fue uno de los primeros que recomendó la tenotomía del tendón de Aquiles y el uso de yesos para mejorar la función en el pie. Esto cuando lo usamos, por ejemplo, en el pie equinovaro. Entonces hacemos un pequeño cortecito en el tendón de Aquiles y con los yesos se va haciendo la corrección progresiva o también se hace una tenotomía del tendón de Aquiles en los niños con parálisis cerebral que tienen el pie equino. Entonces realmente sentó las bases para muchas cosas que también nosotros ahora en rehabilitación utilizamos. También fue uno de los primeros en fundar o dar algunos congresos en la Sociedad de Cirugía. Aprendió a practicar mucho el método antiséptico con Lister y Wolfman fue uno de los principales en impulsarlo porque ya saben seguramente también en varias de sus clases la gente se resistía a usar estas técnicas de antisepsia que pues también previnieron bastante muertes y pues él promovió mucho la importancia de su uso a pesar de que había opositores en Alemania, por más ilógico que suene ahora, pues siempre pasa, ¿verdad? Él también pues fue de los primeros en recomendar el iniciar con una medicina basada en evidencia, compara la mortalidad en heridas, por ejemplo, durante la guerra y la paz, que se hacía, que no se hacía, y con eso se inicia en Alemania ya la esterilización de los quirófanos, por ejemplo, 130 años antes que en Inglaterra y ni siquiera les digo aquí en México. Y él tenía, pues ya hablamos de que aparte como médico y todo esto que nos aportó, era aparte un artista, entonces tenía un nombre de pluma, es decir, escribía con otro nombre que era Richard Leander y le conocían como el Dickens alemán. ¿Por qué? Porque era muy bueno, escribió bastantes cuentos cortos que se llegaron a traducir a varios idiomas y que llevan ya más de 10 ediciones. Y dentro de estos cuentos cortos, que si a alguno le llega a interesar leer el cuentito, está solo en inglés, pero es muy padre porque habla de una niña que no lo menciona como tal, pero que tiene escoliosis y cómo le hacen, la familia pues la esconde, la maltrata, la dejan ahí como olvidada hasta que la niña fallece y bueno, ya viene la mamá por ella, pero pues como que expone mucho lo que pasaba realmente con estos pacientes que tenían alguna deformidad, que tenían alguna limitación o discapacidad. Era gente que se escondía, de la que no se hablaba y que desafortunadamente pues sí tenían bastantes finales
trágicos. Entonces, realmente no solo en la medicina y no solo para la ortopedia, pero Volkmann tuvo bastantes aportaciones y sentó bases para lo que es hoy la rehabilitación. Aquí es un hospital en el donde él trabajaba, cómo empezaban a trabajar ya con los niños en lugar de esconderlos, a tratar de hacer, por ejemplo, estas cirugías correctivas de la escoliosis y ver qué se podía hacer por ellos y cómo podíamos reintegrarlos a la sociedad. En esa época pues no era fácil recaudar fondos para tratar a alguna persona con discapacidad, no tenían los teletones que hay ahora. Y bueno, pues no se nos puede olvidar que él vivió en medio de esta revolución industrial cuando pues no había buenas normas de trabajo, no había cuidados laborales, se usaba mucho carbón y pues la gente vivía en un hacinamiento terrible, tenían infecciones crónicas como tuberculosis y bueno, esto generaba mucha discapacidad y pues era gente que dedicaba su vida al trabajo y cuando no podían trabajar pues nadie daba un peso por ellos. Pasaba que llegaban a contratar niños para las minas, tan pequeños como de 4 años. ¿Por qué? Porque eran los que cabían, pero bueno, pues se derrumbaba la mina, había que amputar al niño y pues eran niños que se escondían, se refundían y que después ya no tenían posibilidad o opción de hacer algo. Y aquí es cuando también surge Dickens, que se consideraba en su época como todo un rockstar. ¿Por qué? Porque tuvo varios bestsellers y era amigo de gente importante allá en Inglaterra. Antes de él y sus historias, los niños con discapacidad eran vistos como algo así horroroso que se debía ocultar y que era vergonzoso tener algún niño con alguna discapacidad, hasta que llegó Dickens con libros como Oliver Twist, Nicholas Nickleby y especialmente un cuento de Navidad. ¿Por qué? Pues bueno, todos nos acordamos del Little Timmy, entonces ese niño realmente o ese cuento fue lo que vino a cambiar cómo se veía la discapacidad y empezó a llamar la atención a estos pacientes y empezaron a destinarse recursos públicos para el tratamiento con ellos. Como comentábamos, pues era alguien que estaba muy, o tenía muchos amigos en círculos importantes, gente con dinero, entre ellos pues esta baronesa que era conocida como la reina de los pobres y entre ella y Dickens fue que crearon pues un refugio para prostitutas, hacían reuniones en la casa después de conferencias médicas para ir juntando a estas grandes mentes de esa época y poder buscar soluciones a estos problemas. Aquí tenemos una imagen donde se encuentra Volkmann, Dickens y otros personajes importantes y cómo se reunían para poder pues hacer estas discusiones intelectuales. Y pues finalmente, gracias a personajes como el Tiny Tim o la niña que les comentaba con el mal de Pot, que tenía este problema de la escoliosis que escribió Volkmann, fue que se empezó a cambiar los corazones de las personas y gracias a esto se dejó de esconder la discapacidad y estas personas pudieron empezar a tener una oportunidad de tener una vida plena y feliz. Hoy, gracias a esto, hay hospitales que sobreviven gracias a las donaciones de nuestros Scrooge modernos y que apoyan a gente como Tiny Tim. Entre ellos tuvimos a la reina Alexandra, que pues apoyaba ya a las tropas o pacientes en hospitales y bueno, pues ahora estos niños ya eran amados incluso por la reina. Volkmann murió el 28 de noviembre a los 59 años en una clínica neurológica y bueno, después de todo lo que él hizo, tuvo una enfermedad de la que aún no se sabe bien cuál fue, pero afectaba la médula espinal, le generaba mucho dolor, problemas musculares y pues eventualmente presentó parálisis y llegó incluso a tener limitación para la alimentación y bastante dolor hasta que murió. Una vez hablado esto y la importancia y lo reciente que realmente es la rehabilitación y lo reciente que es el empezar a tomar en cuenta estas personas y lo que ellos también necesitan para la sociedad, es que podemos ya hablar de qué es la rehabilitación. Porque ciertamente la rehabilitación es más de lo que a veces pensamos que tiene mucho que ver justo con la terapia física, después de la fractura y gano movilidad y listo.
Realmente es bastante amplio lo que podemos hacer. Entonces, la medicina de rehabilitación, por si alguien después se anima a hacer la especialidad, créanme que es muy bonita. Es una especialidad médica que se encarga de dar el tratamiento, ya sea farmacológico, físico o técnico, para intervenciones ya sea vocacionales, eso quiere decir laborales o educativas, para prevenir o reducir al mínimo inevitable las consecuencias funcionales o físicas o psíquicas o sociales y económicas, ya sea de las enfermedades y de cualquier situación que puede originar una minusvalía, ya sea transitoria o definitiva. Entonces, ¿esto qué quiere ver? ¿Qué quiere decir? Tenemos que ver a la persona como un todo en sus esferas, más allá de solo la parte física, de ya no puedo mover el brazo, ya no puedo mover la mano, ya no puedo caminar. Se trata de disminuir al mínimo las limitaciones, pero que esa persona también pueda tener una vida familiar, pueda tener una vida social, una vida laboral, y al final esto se refiere a una vida plena. En la rehabilitación usamos cualquier recurso que esté disponible para poder reducir el impacto de una discapacidad y las condiciones discapacitantes para poder habilitar a estas personas que la padecen a alcanzar su óptima integración a la sociedad, haciendo también énfasis que una discapacidad pues sí puede ser permanente o puede ser transitoria. Por ejemplo, como su compañero tuvo una fractura, supongamos de la mano, a lo mejor pues ya no podía escribir, pero pues sabemos que es una limitación que después de recibir el tratamiento probablemente se quite sin dejar algo funcional. Pero ¿qué pasa cuando tengo a lo mejor una lesión medular? Pues nunca más voy a poder caminar, bueno, al menos no ahorita porque todavía no tenemos forma de curarlo, pero sí son personas, y muy a propósito, por ejemplo, de los Juegos Paralímpicos ahorita, que pueden reintroducirse a la sociedad y hacer las mismas actividades y tener el mismo o mejor rendimiento que personas que no tienen discapacidad. Y pues más en específico, hablando de la rehabilitación pediátrica, van a ser todas las técnicas y procedimientos que podemos usar y van a estar enfocados para lograr el máximo desarrollo y prevenir las secuelas que puedan presentarse en estos pacientes pediátricos. Y esto quiere decir desde los recién nacidos, haciendo énfasis en recién nacidos, sí, desde que están en la UCIN. En rehabilitación podemos trabajar con estos niños y bueno, hasta los 18 años de edad. Claro, ya después pues se continúa si es necesario con las diferentes ramas de la rehabilitación. La terapia física, que es una de las áreas que utilizamos, pues es realmente sí un arte y también la ciencia para poder hacer o aplicar un tratamiento a través del ejercicio terapéutico, del calor, del frío, de la luz, agua, masajes o electricidad. Y todos estos conjuntos de métodos y técnicas, la idea es que al aplicarlos podamos utilizar medios físicos para curar, prevenir, recuperar o adaptar. La terapia ocupacional, que a veces ya no es tan conocida, pero también muy importante, va a buscar que una persona con cierta limitación física o psíquica pueda tener una vida independiente y que pueda valorar su propio potencial. Entonces, realmente este enunciado es muy importante, pensando, por ejemplo, pacientes con autismo, pacientes con discapacidad intelectual, pacientes con parálisis cerebral, que puedan tener una vida lo más independiente y lo más funcional que se pueda, y que ellos aprendan a apreciarse y a apreciar el potencial que tienen tanto el paciente como la familia. Y bueno, pues la terapia ocupacional utiliza diferentes actividades para que podamos ayudar al paciente a adaptarse de una manera efectiva en el entorno no solo físico, pero también social. Y pues entendiendo que terapia ocupacional no se va a referir solo al trabajo o empleo, como pudiera sugerir un poco en el nombre, pero se refiere a todas las tareas en las que el paciente se va a ocupar, que puede ser desde el bañarme, alimentarme. Claro, esto va a depender, ¿no?, con la edad. En los niños, por ejemplo, pues tenemos la escuela, tenemos el juego, tenemos el aprendizaje. Entonces son varias áreas en las que de las que se va a ocupar o las que va a tratar el área de terapia ocupacional.
Y aquí pues el objetivo es el mismo, lograr una prevención, hacer un diagnóstico funcional, favorecer la investigación y el tratamiento de todas las ocupaciones cotidianas en las diferentes áreas. Por ejemplo, cuidado personal, pensando justo alimentación, higiene, en el esparcimiento, ya sea el juego, cualquier actividad lúdica, ya sea de niño o adulto, y la productividad, o sea, actividades escolares y laborales, que la gente sea útil a la sociedad y que pueda ser parte de la sociedad. Y esto nos lleva a un término importante que va a ser la condición de salud. ¿Esto qué quiere decir? Es pues un término muy genérico que nos va a incluir una enfermedad, ya sea aguda o crónica, cualquier trastorno o traumatismo y lesión. Porque no sé si alguno de ustedes han oído hablar de la CIF, pero se refiere a la clasificación internacional de la función. Entonces, es una forma que tenemos de medir la discapacidad y poder ver qué limitaciones estamos teniendo y cómo vamos a intervenir en ella. Entonces, aquí todo va a depender de la condición de salud y qué tanta discapacidad me está generando. Es decir, a lo mejor mi condición de salud es una parálisis cerebral o mi condición de salud es un trauma cráneoencefálico, un infarto cerebral, y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que, cómo está la función, cómo está el organismo y qué facilitadores o barreras voy a tener para poder hacer un buen plan de tratamiento. Aparte de las patologías, pues también tenemos otras circunstancias como el embarazo o el envejecimiento, algunos problemas genéticos o condiciones congénitas. Y todas estas condiciones de salud son básicamente las que tenemos en la CIE-10. Otro concepto importante es el de integración, porque es parte de lo que tenemos que trabajar o el objetivo de rehabilitación y va a ser todo el proceso por el que el individuo va a lograr ingresar y ser parte de un todo. En este caso estamos hablando pues de la comunidad, pero pues lo podemos reducir, por ejemplo, al pensar en su salón, ya gracias pues a las nuevas leyes y modificaciones que se han hecho, y digo entre comillas, no siempre funciona, pero ya es más fácil que una escuela pueda recibir pacientes con parálisis cerebral en silla de ruedas y que tomen las clases con cualquier otro niño, que también ya se reciban niños con autismo, por ejemplo, y que solamente se hagan las adecuaciones que se requiera, pero para que ellos puedan ser parte de ese todo. Otra cosa importante es la participación. ¿Esto qué quiere decir? Es la forma en la que un individuo se va a involucrar en una situación vital. Por ejemplo, un niño tiene participación en el juego, tiene participación en su vida familiar, tiene participación en su rol escolar. Entonces tenemos que favorecer esta participación. ¿Por qué? Pues si pasa, a lo mejor si tengo un niño con autismo que los sonidos a lo mejor le molestan y las luces, pues ¿qué hago cuando hay una fiesta a lo mejor de un compañero? Pues no lo llevo porque sé que eso lo puede poner mal y que puede generar problemas con sus otros compañeros. Y pues ahí es donde nosotros tenemos que intervenir para ver cómo vamos a trabajar con ese niño y que pueda involucrarse y participar en este tipo de situaciones. Y aquí es donde viene un término importante y es parte de esta CIF o clasificación de la discapacidad, que son las barreras. Y va a ser cualquier factor, ya sea en el entorno del paciente, que está presente o que va a estar ausente y que nos va a limitar el funcionamiento y va a generar discapacidad. Por ejemplo, un ambiente físico inaccesible, pues digamos yo tengo silla de ruedas y el edificio en el que voy a lo mejor no tiene elevador y voy al piso 7, pues está cañón, ¿no? Entonces, ese tipo de barrera me genera más discapacidad. ¿Por qué? Porque no me puedo desplazar de forma adecuada. O la falta de tecnología adecuada, por ejemplo, el uso de una órtesis para mejorar la marcha y que yo pueda caminar de forma independiente, o muletas canadienses, por ejemplo. La actitud también de la población respecto a la discapacidad. ¿Cuántas veces no hemos oído a los familiares, no te juntes con ese niño, es tontito, o no toques al niño con autismo, no te vaya a contagiar? Este tipo de situaciones, pues por supuesto que generan o limitan más el funcionamiento.
Y pues muy importante todos los sistemas, servicios y políticas que pueden dificultar su presencia o su no existencia o no refuerzo de alguna condición de salud. Y pues por otro lado tenemos estos facilitadores que van a ser todos los factores en el entorno de una persona que ya sea cuando estén presentes o ausentes van a mejorar el funcionamiento y van a reducir la discapacidad. Entonces yo hago una rampa en un lugar que antes era inaccesible, ahora cualquier persona puede entrar, pues los libros para gente que de baja visión, etcétera, ¿no? Le doy la órtesis al niño y con eso logra una marcha independiente, va a hacer conciencia en la población y pues ir generando todas estas leyes y normas que hay bastantes, se sorprenderían, pero bueno, que protejan y cuiden a estas personas con discapacidad. ¿Quién va a tener discapacidad? Pues cualquier persona que tenga una deficiencia, ya sea, y hacemos mucho énfasis, física, sí, que una fractura, que una lesión motora, pero también tenemos esa parte que a veces no se ve tanto, entonces puede ser una deficiencia intelectual, puede ser una deficiencia sensorial, y que esto al interactuar con las diferentes barreras que existan impidan su participación, que sea plena, que sea efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones. Entonces realmente, pues si lo pensamos, hay bastante discapacidad por ahí presente y que pues no estamos interviniendo o no estamos trabajando. Y la realidad es que los sistemas de salud se quedan muy incompletos en rehabilitación. Creemos que porque hay un servicio de terapia física estoy trabajando un programa de rehabilitación y la realidad es que ya espero que lo que se lleven después de esta plática es que realmente no es solo el trabajar esa parte física, tengo que ver al paciente como un todo y tengo que ver más allá de solo hacer el ejercicio y que si las corrientes y lo demás, cómo lo voy a integrar a la sociedad. Entonces, el solo tener terapeutas o solo tener una servicio de terapia física, que es la más común, no es suficiente para decir que tenemos un buen programa de rehabilitación y que estamos haciendo las cosas que se deberían. Y por eso la importancia y la diferencia de un médico de rehabilitación a lo mejor con un terapeuta. Hasta ahorita alguien que tenga alguna duda, comentario, algo que les gustaría comentar. Doctora, en todo caso, ¿esto también podría tener incluso intervención de la psicología? Por supuesto, nosotros y los psicólogos también somos los mejores amigos y de hecho, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, parte de la evaluación de los pacientes siempre sí o sí es con psicología y sobre todo, por ejemplo, hablando mucho de la parte pediátrica, a todo niño se le hace su evaluación conductual, a todo niño se le hace su evaluación de coeficiente intelectual y cuando damos un pronóstico a la familia y las herramientas como vamos a trabajar, incluye pues esa parte física, a lo mejor que sí vemos, pero también esa parte cognitiva, conductual y qué herramientas vamos a tener, tanto por parte de nosotros como por psicología. Entonces, sí, ese es un punto importantísimo también. Al final, pues lograr una reducción de la discapacidad e integrar a una persona a la sociedad, pues es el esfuerzo de muchas personas, médicos de rehabilitación, pero pues dependiendo de la patología, pues tengo neurólogos, psiquiatras, psicólogos, los terapeutas físicos, ocupacionales, lenguaje, entonces es realmente un trabajo muy grande y pues todavía en México sí, nos quedamos muy cortos. Pero si ustedes van a un teletón, o sea, realmente van a ver que está el médico de rehabilitación, que es el que coordina a lo mejor el equipo en este entorno. ¿Por qué? Porque el enfoque es hacia rehabilitación, pero tenemos las especialidades como ortopedia, genética, paidopsiquiatría, neuropediatría, aparte de todos los terapeutas y que están siempre en mucha comunicación para poder dar o brindar justamente este tratamiento integral. Claro, porque ahí es el enfoque pues mucho hacia la parte de rehabilitación y del paciente. A veces como rehabilitadores pues ya nos toca ser parte del equipo. Por ejemplo, acá en el hospital psiquiátrico pues el que lleva la batuta es el psiquiatra, pero pues todos como parte de ese equipo vamos trabajando a lograr que esos pacientes se puedan integrar de forma adecuada y reducir la discapacidad. Esto es importantísimo.
Entonces, ¿cuál es la intervención de rehabilitación? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Obviamente esto pues ya más pensado hacia la parte pediátrica, que era realmente el tema de hoy. Pues primero poder apoyar a esta familia para que la familia pueda dar el apoyo a sus hijos, porque pues un recién nacido no puede hacer las cosas. Necesitamos que la familia tenga un buen soporte y que tenga conocimiento de qué puede o qué tiene que hacer. Y nuestro objetivo siempre va a ser promover el desarrollo en las áreas clave, motricidad, comunicación, promover la confianza en el paciente para afrontar situaciones difíciles, porque sabemos que hagamos lo que hagamos, pues van a pasar por ahí la maestra que no les tiene paciencia, el compañero que les hace bullying, pero que puedan salir airosos pues de estas situaciones. Y claro, tratar de prevenir problemas futuros que me puedan generar más discapacidad. Toda intervención, como les decía, siempre es multidisciplinaria y es un trabajo en equipo. Incluye terapia física, sí, ocupacional, lenguaje, una referencia médica a la especialidad que se necesite, audiología, si vemos que el niño a lo mejor tiene un problema auditivo, foniatría, si tenemos problema de lenguaje, alimentación, en nutrición, escuela para padres, psicología. Entonces, realmente es un trabajo bastante grande y bastante importante y todo va a ser con el objetivo de poder promover la salud, minimizar cualquier retraso y potenciar habilidades y, bueno, ir atendiendo la discapacidad ya existente, pero también las situaciones emergentes. Para que una intervención sea adecuada, tenemos que dar una buena lectura a todo lo que le sucede al paciente, poder trabajar en una construcción adecuada de interacciones, dar un buen manejo al sueño, a la alimentación, al comportamiento, modificar el ambiente, y esto es muy importante, por ejemplo, en la parte escolar de acuerdo a las necesidades del niño. Es decir, el niño no se tiene que adaptar a esas escuelas sin rampas o un niño con autismo no se tiene que adecuar a los ruidos y a que se tenga que quedar sentado todo el tiempo y no se pueda parar, ¿no? Tenemos ya que darle a ese niño las herramientas en la escuela y modificar en la escuela, digo, dando un ejemplo, para que se pueda integrar y que su experiencia sea satisfactoria y que tenga pues esta experiencia de vida plena y bueno, generar una respuesta adaptativa de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Entonces es muy importante ver cada paciente y qué necesita él. ¿Cómo vamos a lograr trabajar? Pues como con esto que platicábamos ya, ese trabajo en equipo, con las diferentes herramientas que tenemos en el área física, psicología, lenguaje, neuroaprendizaje, terapia ocupacional, herramientas hay muchísimas. Solo tenemos que saber cuál es la que realmente necesita mi paciente y qué técnica sí o qué área me va a funcionar más, cuál es mi prioridad. Y pues hablando, como empezando desde el principio de la vida, porque pues desde ahí es cuando podemos empezar a intervenir o a trabajar. En México nacen alrededor de 2.5 a 3 millones de niños al año, lo cual pues es un número nada despreciable más comparado con las tasas de mortalidad. Y la gran mayoría, gracias a Dios, van a tener un desarrollo normal. Ya lo que pase después, pues puede ser ya es otra cosa. Pero pues estos niños técnicamente deberían de tener un desarrollo normal y deberían de tener todas las mismas oportunidades. Pero pues ya sabemos que sí hay grupos que a largo plazo pueden tener ciertos resultados adversos y que van a requerir un seguimiento más estructurado. Y esta es una de las nuevas metas internacionales en la OMS, que se llama el cuidado de los primeros 1000 días. Esto va desde el periodo de gestación hasta más o menos los 2 años de nacimiento. ¿Y por qué se hace tanto énfasis en estos primeros 1000 días? Creo que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante a detalle, porque es el periodo crítico donde tenemos para que cerremos esa brecha en el desarrollo que se da por las diferentes situaciones sociales, económicas, físicas o de efectos adversos que pudieron existir al momento del embarazo o del nacimiento de los niños y que van a generar un retraso, ya sea motor, ya sea intelectual, ya sea de lenguaje. Entonces, esos primeros 1000 días son clave
para poder intervenir y cerrar esa brecha que se está o que se puede dar entre estos niños. ¿Para qué? Para que esos niños tengan las mismas oportunidades y que a largo plazo sí podamos, en medida de lo posible, prevenir la discapacidad. Entonces vamos buscando qué grupos o qué niños van a meritar un seguimiento más estructurado, más especializado y que nosotros podamos dar una intervención temprana para poder cumplir con estas metas o con estos objetivos, para que los que si hay alguno de aquí que después quiera ser pediatra, quiera ser neonatólogo, se lo lleven bien guardado después de su residencia y lo apliquen, porque sí van a ser las personas con las que primero van a tener contacto y va a depender de ustedes que esos niños reciban la información para poder recibir un buen tratamiento, un buen seguimiento. De estos niños que nacen, alrededor del 12% van a tener algún factor de riesgo para daño neurológico. Esto es cualquier situación adversa que me incrementa el riesgo de presentar alguna secuela. De estos niños que tuvieron algún factor de riesgo, no es que todos vayan a tener algo, pero bueno, sabemos que son de riesgo y van a meritar todos, sí o sí, un seguimiento especial. ¿Por qué? Porque de este 12%, alrededor de un 5 o un 10% sí van a presentar alteraciones en el desarrollo. Y si yo no lo trabajo, pues son niños cuya brecha se va a abrir y después va a ser difícil poder alcanzar a sus pares, pues. Y bueno, de estos niños que sí tienen una alteración en el desarrollo, alrededor de un 5, un 10% van a tener un daño neurológico, es decir, va a haber alguna secuela que sí puede generar discapacidad. Entonces tenemos que pescarlos temprano porque no es que yo vaya a curar la parálisis cerebral con rehabilitación, pero sí puedo mejorar la capacidad funcional, el desarrollo motor, cognitivo, si hago una intervención temprana y prevengo situaciones que más adelante me generan mayor discapacidad. En la edad pediátrica llegamos a tener hasta un 10% de discapacidad de diferentes grados en todos los niños, entonces no es un número pequeño, o sea, es bastante grande y esto pues tiene un costo para la familia, tiene un costo también para la sociedad, y la idea es poderlo reducir o disminuir. ¿Cómo? Con un diagnóstico temprano para poder planear una intervención temprana que sea específica para cada paciente, porque pues vamos a lograr tener ganancias motoras o ganancias cognitivas comparado con niños que no recibieron este tratamiento. Entonces, un retraso en el diagnóstico, en la intervención, sí es perjudicial para el pronóstico y sí es perjudicial para la función. Entonces, los que como médicos no estamos haciendo esto desde el primer momento, estamos generándole un daño al paciente a sabiendas o no sabiendas por retrasar este diagnóstico y por retrasar esta intervención. Entonces, pues ustedes los que sean pediatras o que tengan que ver con niños cuando terminen sus especialidades, acuérdense mucho de esto para que puedan darle las herramientas y la información correcta a sus pacientes. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de este programa de intervención temprana? Pues uno, promover la vigilancia. ¿Cómo va ese desarrollo? ¿Qué grupos van a tener más riesgo o menos riesgo? Que podamos tener la habilidad de identificar a estos niños con retraso o con un potencial o un riesgo de retraso en el desarrollo. Como por ejemplo, si alguno de ustedes no sé si ha oído hablar del EDI, que es una herramienta mexicana que nos detecta a estos niños que están en riesgo de retraso, porque muchas veces pues los niños que tienen una lesión muy severa se ve desde chiquitos y sí son los niños que todo mundo atiende y que todo mundo ve y van aquí y allá, que son esos niños que vemos en rojo. Pero esos niños que están como en una área gris o un área amarilla en este caso, como que tienen cierto retraso y como que medio sí van bien o mal, son los niños que se quedan ahí al aire sin nada y que después su falta de atención o de diagnóstico pues sí va a repercutir en su función. Entonces no solo es ver que niños tuvieron daño o algún retraso, sino que niños están en riesgo de tener este retraso y que los podamos pescar y trabajar con ellos. Ir generando una buena red de apoyo y la participación de toda la familia. Entonces, un diagnóstico temprano es importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero que nada, identificar qué factores de riesgo tenemos.
poder hacer una buena evaluación del nivel del desarrollo. Herramientas hay muchas ya de acuerdo a la especialidad de cada quien, seguramente las irán viendo, pero mencionaremos algunas importantes para que pues los que se animen a rehabilitación o que les guste la pediatría vayan conociendo lo vasto que es y lo importante. Hacer un buen examen neurológico, pruebas pues ya específicas o estudios complementarios y ya con toda esta información poder hacer una buena intervención. ¿Qué secuelas podemos tener en estos niños que tuvieron factores adversos o que tienen algún riesgo de retraso? Pues tenemos las más graves consideradas normalmente, que es una parálisis cerebral, un retraso global del desarrollo, que son las que pueden generar pues bastante discapacidad y a las que todo el mundo le teme un poquito más, pero créanme que estas secuelas motoras son las menos frecuentes comparadas con estas que tenemos en amarillo, que son mucho más frecuentes, que se diagnostican mucho tiempo después y que pueden llegar a ser bastante discapacitantes también. ¿Cuáles tenemos? Por ejemplo, trastornos de coordinación, todos estos niños que a veces le llaman un poco torpes, que después crecen para ser adultos con a veces mucha dificultad en la planeación motora y eso los afecta en el trabajo, los afecta en la vida social o para integrarse. Actividades deportivas, actividades sociales. Tenemos cualquier trastorno conductual, TDA, los niños desafiantes, etcétera, que pues ya nada más por estar en la terapia intensiva, los bebés que están en terapia intensiva tienen más riesgo de presentar estos trastornos conductuales, problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje y trastornos sensoriales dentro de los que se incluye el autismo o el TDA. Entonces, son problemas que se minimizan un poco, pero pues un autismo puede llegar a ser bastante severo. ¿Qué factores de riesgo van a ser como los más duros o los más importantes que sabemos que sí tienen suficiente evidencia? Los bebés pretérmino. Cualquier bebé pretérmino, aunque sea un pretérmino tardío, amerita un seguimiento o un cuidado especial. Perdón, digo, con el tiempo ustedes me avisan si ya me pasé para que lo suspendamos, pero bueno, yo mientras seguiré avanzando, pero para no entretenerlos más de lo debido en su noche de viernes. Entonces, los factores pretérminos, sí. Digo, claro, no va a ser lo mismo un bebé que nació a las 35 semanas que un bebé que nació a las 27 semanas. O sea, por eso lo vamos separando un poco de colores, porque el riesgo es un poquito más fuerte en un niño menor a 28 semanas o un niño de 29 a 32 semanas que un niño que nació a las 35. Otro importantísimo es el peso al nacer y por eso siempre hay que preguntarlo todo. Pues más riesgo en un niño que su peso fue menor a 1000 gramos, a un niño que a lo mejor pesó solo menos de 1500, o un niño que pesó menos de 2500, pero que tuvo ya su estancia en UCI. Cualquier tipo de encefalopatía amerita seguimiento y es un riesgo importante. La restricción del crecimiento intrauterino, dependiendo de qué tan severa es, pues también es mayor riesgo. En los niños a término que requirieron ventilación a presión positiva en menos de 24 horas, cualquier tamiz alterado o que me hable o datos de cualquier síndrome genético, errores innatos del metabolismo, amerita un seguimiento porque pues, es un factor de riesgo. Que el tamiz auditivo salga alterado, cualquier neuroinfección y la bilirrubina, qué importante es esta, porque cuántas veces no nos pasa que los niños se deshidratan y los llevan ya cuando están súper amarillitos y que ya requirieron hospitalización y la fototerapia. Cuando estos niveles de bilirrubina llegan a subir mucho, realmente el daño que pueden hacer en el sistema nervioso y sobre todo si no se da un tratamiento rápido y efectivo es bastante. O bueno, pues una incompatibilidad de RH, kernicterus, que son cosas que ya no deberían de pasar, pero todavía pasan. Todavía hemos visto bebés con kernicterus severos que realmente pues los niveles de bilirrubina pueden llegar a 40 y esto pues, destruye el sistema nervioso. Entonces, pues son niños que tienen afecciones bastante severas. Pero bueno, tomarlo en cuenta, porque no todos los niños, gracias a Dios, llegan a esos niveles, que sí es un factor importante a considerar, igual es un niño que requiere cierto seguimiento. Este cuadrito es un poco para ejemplificar la frecuencia de secuelas que tenemos. Acuérdense que no solo es la parte motora, sino hablamos pues de lo visual, lo auditivo, la coordinación, la conducta, el aprendizaje, son
cosas importantes a trabajar, de acuerdo a si tuve una sepsis, si tuve ictericia, si fue un bebé prematuro, si tuve una infección viral, qué porcentaje de secuelas presentaron. Entonces, fíjense aquí la rubiola, qué importante, hablando de estos primeros 1000 días, luego las mamás sin vacunas o que se enferman rubiola, herpes y que pasan la infección al bebé. O sea, rubiola, 81% de los niños llegan a tener algún tipo de secuela y aquí pues muy comúnmente, por ejemplo, la parte auditiva. Entonces, si ven en general, lo motor no es lo más frecuente, sí, está presente y puede ser muy discapacitante, pero pues se nos olvida revisar también cómo va esa parte auditiva, cómo va el aprendizaje, cómo va la conducta, porque cualquiera de estas condiciones puede tener alguna secuela y no son números nada bajitos. Y esto nos va a llevar un poco a hablar de un diagnóstico muy importante también que se llama retraso global del desarrollo. ¿Qué es esto? Es un retraso significativo en el logro de las habilidades en 2 o más de las 5 áreas del desarrollo, es decir, en la parte motora, ya sea fina o gruesa, o bueno, conjugada, en el lenguaje, en lo cognitivo, en lo adaptativo. Entonces, con que yo tenga 2 de estas áreas importantemente afectadas, ¿qué tan importante? Al menos un 25% de retraso. Puedo integrar el diagnóstico de retraso global del desarrollo. ¿Y esto por qué es importante? ¿O cuál es la diferencia a lo mejor con lo que puede que ya hayan escuchado de retraso psicomotor? Es que el retraso global del desarrollo probablemente sí va a dejar una secuela y sí puede generar una discapacidad y es algo que hay que atender. Es un diagnóstico temporal, es decir, algo está pasando que me está afectando de manera importante el desarrollo, que puede ser pues a lo mejor el autismo. Entonces veo afectado a lo mejor el lenguaje, el área adaptativa, incluso puede ser un poco la motora. Entonces yo tengo que poner mucha atención a estos retrasos globales o si yo como pediatra veo que el niño va atrás, mandarlo y estudiarlo. No hay niños flojos, eso grábenselo muy bien. No es un niño flojo para caminar, no es un niño flojo para hablar. Algo está pasando ahí que me está generando este retraso. Siempre que tengan un niño, los que lleguen a ser pediatras con algún tipo de retraso, investiguenlo, mándenlo con algún otro especialista de acuerdo a lo que vean. Vale la pena estar seguros que no hay otra cosa que está generando algún problema, porque si lo retrasamos va a generar una discapacidad y eso sí es responsabilidad de nosotros. Aquí, bueno, perdón, las áreas del desarrollo de las que hablábamos. Entonces, si yo en cualquiera de estas áreas, en 2 al menos, tengo un 25% de retraso, tengo ya un diagnóstico de retraso global del desarrollo y hay que investigarlo, estudiarlo y diagnosticarlo porque algo está pasando, algo importante. ¿Cómo vamos a hacer esta evaluación del riesgo neurológico? Pues tenemos bastantes herramientas, un poco de tamizaje, que son a lo mejor las que podemos hacer en medicina general, en el consultorio de pediatría, que nos van a ayudar a captar ese pool de pacientes que no van a lo mejor tan bien, que están en riesgo de un retraso o que de plano ya tienen un retraso. Aquí una de las más importantes, el EDI, de las que les decía. La realidad es que es una herramienta padrísima y las que vayan a trabajar con niños, ya sea como médico general, como médico familiar o como pediatra, deberían de conocer y aplicar siempre con todos sus pacientes. Y bueno, pues más allá de eso, esas son como escalas que tenemos de tamizaje, pero ahora ya que yo sé que tengo un niño con riesgo neurológico que tiene algún retraso del desarrollo, tengo que hacer un buen seguimiento y un buen diagnóstico. Y esta tablita, la realidad es que es una maravilla porque es de las más recientes y es el estándar de oro para el siguiente y para el seguimiento y para el diagnóstico de estos niños. Entonces, básicamente lo que tengo hasta acá arriba, niños pretérminos, encefalopatía, cualquier historia de riesgo neurológico, escuchen a los papás, perdona, es que hago énfasis en esto, que se refiere a que el papá les refiera que ven algo que no está bien con el niño, háganle caso porque tendemos muchas veces, pues entre que a veces son muchos pacientes, que la consulta es mucha, a minimizar estas preocupaciones de los papás y hay estudios que han enseñado cómo
retrasa el diagnóstico por no escuchar estas preocupaciones, ya sea el papá, el abuelo o cualquier cuidador. Entonces, por eso incluso en esta publicación de talla internacional se hace énfasis en que si un papá tiene una preocupación por algo del desarrollo de su hijo, hay que escucharlo y hay que estudiarlo. O bueno, bebés que no se logran sentar a los 9 meses, que tienen asimetría en la mano. Estos son algunos ejemplos de los factores de riesgo. Entonces, cualquiera de estos factores requiere un estudio. ¿Por qué? Porque nos da un riesgo de parálisis cerebral o algún otro diagnóstico de todos estos que ya hablamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero una historia completa, como ya habíamos visto, hacer un buen interrogatorio, las pruebas que queremos. Y ya de aquí se va a dividir hacia los niños que alcancemos a ver antes de los 5 meses, que idealmente es como debería de ser, o bueno, niños ya mayores de 5 meses que por cualquier razón no logramos ver. Entonces, tenemos dos caminos en los niños que logramos ver antes de los 5 meses, y este es los niños A o los niños B. El camino B, digamos que es el alternativo cuando alguna de estas herramientas no está a nuestra disposición, pero lo ideal es que yo hiciera una resonancia magnética de estos niños. Por supuesto, pues estamos en México, los sistemas de salud súper saturados, o me voy a un hospital privado y bueno, una resonancia es carísima, hay que hacer una sedación, entonces no es algo que se haga de práctica común a todos los niños aquí en México, pero bueno, es lo que se sugiere. Si se puede y tengo la posibilidad de hacer mi resonancia magnética, la hago. Y una evaluación que se llama Movimientos Generales de Prechter. Creo que más adelante voy a hablar más a detalle de ellos porque es una cosa que creo que deberíamos de conocer y que no se conoce lo suficiente. ¿Y qué significa esto? Yo hago un video de la actividad espontánea de los bebés antes de los 5 meses. ¿Y por qué me da tanta información? Porque a esta edad yo no tengo, los bebés no es que tengan una actividad voluntaria, es decir, ellos no planean, ay, voy a estirar el brazo, ahora voy a doblar la pierna, ahora voy a bostezar, ahora voy a voltear a un lado. Realmente es una actividad que está dada por centros que tenemos en el cerebro que me generan patrones de movimiento. Entonces, si yo tengo un patrón alterado, por mínimo que sea, me habla de que algo no va bien. Puede ser lo motor, sí, puede ser lo motor, y de hecho son muy sensibles, muy específicos, y el estándar de oro para hacer un diagnóstico temprano de parálisis cerebral, pero también puede ser un marcador temprano hacia el autismo, hacia un problema de lenguaje, hacia un problema genético o conductual. Hace poquito en la consulta justamente tuvimos un bebé con ciertos factores de riesgo y un retraso en el desarrollo importante. Al tomar el video se vieron ciertos marcadores genéticos, o sea, que orientaban hacia un problema de base genética. Se le pidió su estudio para valorar pues todo este panel, y se hizo el diagnóstico de síndrome de X frágil a los 4 meses de edad. O sea, es algo que casi nunca pasa. Muchas veces estos niños pues se terminan diagnosticando a lo mejor a los 3, 4 años, o a veces mucho más grandes cuando vemos un problema en la parte del lenguaje, un problema en la parte motora fina. Y no es que con la terapia vayamos a quitar el síndrome genético, porque pues todavía no tenemos esa forma, no hay un tratamiento, una cura como tal, pero el pronóstico va a ser muy diferente en este niño que recibió el seguimiento temprano y el diagnóstico de forma tan temprano, la preparación de los papás, del ambiente a donde va a llegar ese niño, cuando ya tenemos pues 4 años y ya tenemos un problema importante de lenguaje, y en la escuela lo tratan mal porque no se desempeña de forma adecuada. Porque este síndrome de X frágil básicamente lo presentan niños que tienen una discapacidad o se manifiesta con una discapacidad intelectual que puede variar, pero puede llegar a ser bastante severa. Entonces, si vemos el dar este seguimiento desde el momento del nacimiento o en cuanto se detecta algo, es muy importante. Y bueno, tenemos otras herramientas porque los movimientos generales pues requieren una certificación especial, no hay tanta gente que lo haga, pero pues bueno, es bastante útil. Pero si no tengo esa posibilidad, tengo más opciones. No es que ya me quede, uy, no lo tengo y ya no hay nada que hacer. No, tenemos una evaluación neurológica que es la que ven acá en el 4.1, que se llama Heine, o evaluación de Hammersmith, que es, no sé si alguno de ustedes ya escuchó algo ahí en sus rotaciones de pediatría sobre la miel-tizón, que es una evaluación que se usa para ver el desarrollo, cómo va la parte neurológica en los niños.
Pero ¿cuál es la desventaja? Uno es que es muy larga y dos es que no está estandarizada o no me da un puntaje especial. El Jaime sí, es una evaluación corta. Yo a los 3 meses espero tal puntaje y si ese puntaje está más abajo, pues me habla que algo no va bien y probablemente va a ser una cuestión motora. Pero es más allá de eso, si el puntaje es por abajo de 40, me habla que va a ser un niño que no va a caminar de forma independiente. Entonces yo ya puedo empezar a detectar esos pacientes, empezar a trabajarlos y evitar situaciones que, si ya de por sí va a ser un niño que no va a caminar, evitar otras situaciones que me puedan generar mayor discapacidad, que sea un niño que tenga deformidad o que tenga dolor, todo este tipo de situaciones. Y bueno, si ya encontré a mi niño después de los 5 meses, pues también tenemos diferentes herramientas porque ya los movimientos generales no están, pero si ven la importancia, en uno u otro lado está el Hammersmith. Estos son de los más importantes. Sí se puede, pues la resonancia y estas son algunas otras herramientas para evaluar el desarrollo. ¿Cuál es la más útil realmente? La que conozcan, la que tengan disponible en el centro en donde ustedes terminen trabajando o clínica. Y bueno, esto es un poco para resumir justo esto que les comentaba, de cómo siempre debemos dar el seguimiento y que para los que se vayan a dedicar a esto, busquen más adelante qué es esto del Hammersmith y lo conozcan porque les va a ser mucha utilidad. Y las otras pruebas que tenemos como pues puede ser el Bailey, Peabody, que bueno, pues son varias cosas que tenemos, pero que ahorita no los voy a aburrir con eso. Y esto básicamente resume esta última probable 20 minutos de plática. En el centro tenemos nuestro paciente con cualquier factor de riesgo neurológico, riesgo de retraso del desarrollo y las tres cosas más importantes que tenemos que hacer, o resonancia magnética, o evaluación de Hammersmith, o evaluación de movimientos generales. Y si es algo que yo no sé o yo no puedo hacer, refiéranlo a tiempo con alguien que sí. El Hammersmith, que es el que tanto énfasis también les salgo, a grandes rasgos es un examen neurológico de 26 ítems, solo 26 ítems me basta para poder hacer un pronóstico tan certero. Lo aplicamos a niños desde los 2 meses hasta los 24 meses, sí, la misma escala. ¿Qué es lo que va a cambiar? El puntaje que yo espero para la edad. La puntuación va desde los 0, que bueno, pues eso sí sería algo muy anormal, pero bueno, y el máximo puntaje 78. ¿Qué evaluamos en esta escala? Los nervios craneales, la postura, el tono, la calidad del movimiento, los reflejos y las reacciones de protección. Entonces, es una escala muy, muy completa. Y el otro es movimientos generales y pues es lo que decíamos que nos permite ver de forma cualitativa cómo son estos movimientos desde el nacimiento hasta las 20 semanas, siempre de edad corregida, 20 semanas igual a 5 meses, y nos va a permitir evaluar de forma muy precisa, muy sensible y muy específica la integridad de la función del sistema nervioso, tanto del feto como del lactante, porque estos movimientos generales están presentes desde la semana 9, desde la semana 9 de embarazo me refiero. Entonces, o sea, obviamente no los evaluamos en gente embarazada porque pues habría que hacer un estudio de imagen, pero están ya desde ese momento presentes, entonces así de importantes son. Es lo que platicábamos, que desde el nacimiento hasta las 20 semanas, y bueno, nos van a permitir ver esta función o qué tan íntegra está la función del sistema nervioso central. La desventaja de cierto punto es que sí requiere un entrenamiento específico y requiere una certificación específica. Y más allá de esto, más allá de decir, bueno, el patrón de movimiento es normal o el patrón de movimiento es anormal, perdón, tenemos un puntaje de optimidad, es decir, qué tan bien estamos pasando o qué tan mal estamos reprobando el examen, porque no es lo mismo reprobar con 3 a reprobar con 5. Entonces, si yo repruebo un examen con 5, lo que me va a decir es si hay un daño, si hay algo que no está bien ahí, pero probablemente la función va a estar bastante más conservada. Ahora, si reprobé mi examen con 3, pues sí me va a hablar que va a ser un niño que probablemente tenga bastante discapacidad, una discapacidad importante, pero esto no quiere decir que no hay nada que pueda yo hacer con él, que sí, no lo voy a curar, todavía no tenemos esa forma o esas herramientas, pero sí puedo intervenir y mejorar la calidad de vida y lograr que también la calidad de vida de la gente que está con él, que lo cuida, sea la más adecuada.
Y bueno, pensándolo ya hacia ese puntaje dentro de lo normal, pues tampoco es lo mismo si yo reprobé mi examen si yo pasé mi examen con 6 a sacar un 9. Puede ser la diferencia entre si hago mi servicio social cerca de la Ciudad de México o no. Entonces, lo mismo con los niños. O sea, bueno, a lo mejor no voy a tener un daño motor importante, pero pues igual saqué 6 o 6.5. Entonces, ¿qué tengo que vigilar? ¿Alguna cuestión genética, el área cognitiva, el área del lenguaje? Porque algo más está pasando ahí. Ahí, bueno, ya si mi puntaje fue pasé mi examen con 9, 9.5, bueno, pues probablemente no vaya a haber ninguna secuela ni ninguna otra situación importante. No sé cómo vamos de tiempo todavía o ustedes díganme en cuanto tengamos que terminar, terminamos. Vamos bien de tiempo, doctora, no se preocupe. Ok, perfecto. Entonces, específicamente con todas estas evaluaciones nos ayudan para hacer una evaluación adecuada del riesgo neurológico que tenemos con estos pacientes. Entonces, con los movimientos generales que les platicaba, la parte más importante va a ser un movimiento que se llama Fidgety. ¿Por qué? Porque si este movimiento Fidgety está presente, en 96% de los casos me habla de un estado neurológico óptimo, sobre todo hablando de la parte motora. Es decir, me descarta casi por completo, porque hay algunas excepciones, un daño motor. Ahora, si mis movimientos Fidgety están ausentes, sé que ese niño va a tener alguna secuela neurológica mayor, entonces hay un niño que hay que vigilar, hay que preparar a los papás porque algo va a pasar ahí y es casi seguro. O sea, rara vez vamos a tener un video muy alterado y no pasa nada. Entonces, realmente la sensibilidad y la especificidad es del 96-95%, está bastante alta. Aquí es como podemos ver normalmente cómo va esta trayectoria. Digo, no les voy a aburrir tanto con todas las terminologías, pero a grandes rasgos, si yo tengo videos normales, mi resultado neurológico sí va a ser normal. Pero si yo voy viendo que tengo un niño que tiene cierta alteración, ¿cuál va a ser mi resultado? Una parálisis cerebral. ¿Cuál va a ser la diferencia o lo que me va a permitir ver este puntaje de optimidad del que les platicaba? ¿Qué tipo de parálisis cerebral? Si yo en un niño a lo mejor de 4 meses ya puedo ver que va a ser una parálisis cerebral y que a lo mejor va a ser una hemiparesia, va a afectar solo un lado del cuerpo y que afortunadamente pues, la función va a estar bastante conservada. Claro, no es que a los 5 meses uno le dé el diagnóstico al papá, pero pues sí es importante irlos preparando y cuando el momento sea adecuado y se confirme el diagnóstico, bueno, pues ya se da. Entonces, nos brinda mucha información desde un periodo muy temprano. ¿Para qué? Para que yo pueda intervenir y prevenir. No sé si les ha tocado ver, y bueno, ahora con el teletón es más frecuente, estos niños que están en silla de ruedas, todos chuequitos, con la cadera hacia un lado. Esas son cosas, sí, son parálisis cerebrales muy severas, pero son casos que no deberíamos de ver. Eso pasó porque a esos niños no se les trató de forma temprana y forma adecuada. ¿Por qué tienen esas posiciones? Porque son niños que no se les manejó bien la espasticidad. Son niños que no se les luxaron las caderas porque no se les dio un seguimiento adecuado. Son niños que tienen escoliosis ya muy marcadas porque igual no se dio un buen seguimiento y un buen tratamiento. Entonces, ese tipo de cosas no las deberíamos de ver y el objetivo de hacer estos diagnósticos y esta intervención de forma tan temprana es precisamente evitar y disminuir este tipo de casos. ¿Por qué? Porque para los familiares cambiar un pañal en un niño que tiene las dos caderas luxadas, que está muy espástico, que ya está grande y que tiene dolor, pues es muy difícil. Y ver al niño sufrir y cambiarlo, o sea, no son cosas que deberían ya de pasar. Y bueno, hablando del Hammersmith, tenemos también nuestros puntajes de optimidad. Entonces, de acuerdo a la edad en la que me toque evaluar al niño, si yo veo un puntaje por abajo de esto, nos prende un foco rojo, algo está pasando ahí y tengo que hacer seguir estudiando ese niño, seguir a ese niño en el futuro para poder hacer un diagnóstico temprano. Entonces, alto riesgo de parálisis cerebral. Si mi puntaje está por abajo de 57 a los 3 meses, ojo. Y si desde los 3 meses lo puedo yo ya ver. Y si aparte pude hacer mi evaluación de movimientos generales, pues ya tengo una evaluación bastante completa.
Más allá entonces de la parálisis cerebral, justamente ya más o menos lo platicábamos, pero ¿qué otras cosas puedo yo tener? Puedo tener cualquier déficit neurológico menor, como estos síntomas blandos que vamos a ver más adelante, un déficit de atención, problemas conductuales, alguna alteración cognitiva, problemas de lenguaje, aprendizaje o coordinación, autismo también es uno de ellos. Y bueno, ya terminando un poco con esta parte de riesgo neurológico, que pues lo que más me interesa que se lleven de este es que refieran a sus niños a tiempo, que le brinden la información importante a sus pacientes y que sepan que se puede prevenir, se puede tratar y que estos primeros 1000 días van a ser muy importantes. Los que también sean ginecólogos cuiden mucho a sus mamás embarazadas en cuanto a la alimentación. La epigenética es importante, qué genes se van a expresar o no, es la diferencia entre que un niño a lo mejor sí desarrolle un autismo o no. Entonces, que se lleven mucho esto de la parte inicial del tratamiento, que se puede empezar terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional en un bebé que está en la terapia intensiva, por supuesto que sí. Y mientras más temprano empecemos, mejor. Y pues hablando ahora de ya estas patologías más permanentes, la parálisis cerebral, que es una de las secuelas que podemos tener del riesgo neurológico. ¿Qué es la parálisis cerebral? Va a ser una alteración importante permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que no se va a reducir o quitar con el tiempo, al menos hasta ahorita y de momento pues no la podemos curar. Pero bueno, va a alterar permanentemente el desarrollo del movimiento, la postura y va a generar limitación en la actividad. Es una alteración que es no progresiva. ¿Esto qué quiere decir? Ya hubo el daño y no va a progresar. Si yo tengo algo que va progresando cada vez más, tengo que saber que eso no es una parálisis cerebral y que tengo que buscar alguna otra cosa. A lo mejor una atrofia muscular espinal, no lo sé. ¿Por qué? Pues se puede presentar con espasticidad, problemas posturales, retraso en el desarrollo, pudiera llegar a confundirse, pero la parálisis cerebral es una condición que no va a progresar. ¿Esto qué quiere decir? El daño, que es diferente a que el niño pueda empeorar funcionalmente porque no dio un buen tratamiento, un buen seguimiento, son cosas diferentes. Y esta lesión va a ocurrir en un cerebro en el desarrollo, es decir, yo no puedo tener una parálisis cerebral en una persona a los 45 años, es decir, se da durante el periodo del desarrollo. Entonces, si por ejemplo yo tuve un niño previamente sano, sin factores de riesgo al momento del desarrollo, pero pues desafortunadamente tiene algún accidente, un trauma cráneoencefálico, esto generó algún sangrado, eso sí me genera una parálisis cerebral. ¿Hasta qué momento es este cerebro en desarrollo? Está muy debatido entre los 2 o los 5 años, pero ya últimamente la literatura y la comunidad internacional está de acuerdo que es antes de los 2 años, la gran mayoría. Y bueno, estas alteraciones motoras de la parálisis cerebral se van a acompañar de alguna alteración en otras áreas, como puede ser la sensibilidad, la percepción, la cognición, la comunicación, el comportamiento con epilepsia y algunos otros problemas musculoesqueléticos secundarios, como pues, la luxación de cadera, los acortamientos, la escoliosis, problemas en el sueño, discapacidad intelectual, problemas en el lenguaje, disfagia, la habilidad para comer. En México, pues tenemos 3 casos cada 10.000 nacidos vivos. En el DIF del 2000 al 2018 se vieron alrededor de 22.000 pacientes con parálisis cerebral y fue la 9ª causa de atención. Entonces, pues su prevalencia es bastante altita. En el INEGI, las estadísticas que encontramos es que alrededor de 6 pacientes por cada 1.000 recién nacidos vivos, y bueno, su prevalencia va a ser de alrededor de 11.55 por cada 1.000 habitantes. En promedio tenemos alrededor de 1.000 casos nuevos por cada año, que no es tanto, pero pues tampoco es poquito. Esto ya lo habíamos platicado, pero pues tenemos algunos factores de riesgo. Aquí lo vemos un poquito más a detalle. Entonces sí vemos, no es lo mismo lo que les comentaba, un bebé que nace a las 27 semanas, su riesgo 60.9, a un bebé que nació a las 35 semanas cuando tiene pues un 5% más de riesgo.
O sea, sí hay bastante diferencia, pero todos son factores de riesgo. La hipoxia neonatal, que también hablábamos, el APGAR, la importancia de que los papás lo conozcan esto, el síndrome de estrés respiratorio o la ventilación mecánica al momento del nacimiento. El peso bajo al nacer, cualquier peso por abajo de los 2.500, pero sobre todo pesos menores a 1.000 o 1.500 gramos son los que más riesgo me pueden dar de presentar una parálisis cerebral. Y acuérdense, son factores de riesgo, no es igual a que realmente tengamos algún problema, pero pues nos prenden esos foquitos de alerta de seguimiento. Cualquier infección durante el embarazo, las corioneitis, la infección neonatal, un tratamiento que haya requerido tratamiento con antibiótico. Y digo, grábense también bien estos factores porque ustedes más adelante como ginecólogos, como pediatras, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué puedo prevenir en mi seguimiento, en mi tratamiento? Y que sepamos que lo que hacemos durante el embarazo y lo que pasa en el parto va a poder afectar y bastante a estos pacientes que nosotros tenemos. Es decir, un mal parto mal atendido, híjole, pues puede repercutir y puede repercutir fuertemente. El que no logre dar un buen seguimiento a mi paciente embarazada y el embarazo el parto se adelante y sea a partir de a la semana 27, semana 28, porque yo no di un buen seguimiento, un buen tratamiento, pues también va a repercutir en los niños que traigan a este mundo, entonces que sepan la gran responsabilidad que tenemos y cuáles van a ser estos factores que nos van a generar problema. ¿Cuál va a ser la etiología? Pues las que se asocian más con la parálisis cerebral va a ser la hipoxia, la prematurez, la hiperbilirrubinemia, los 3 factores más importantes, pero pues también cualquier hemorragia, la restricción del crecimiento, problemas de placenta, embarazos gemelares y bueno, los niños que tienen alguna parálisis cerebral generalmente sí tienen más de una condición asociada, generalmente, pero no necesariamente. Y vamos a tener diferentes clasificación de la parálisis cerebral de acuerdo a qué lo causó, qué tipo de movimiento está alterado predominantemente y qué zonas del cuerpo están alteradas. Entonces, en la parálisis cerebral podemos tener la espástica, eso se refiere como a esos niños que tienen el tono muy aumentado, que son difíciles de mover. La disinética, que presentan cierto tipo de movimientos, cualquiera de esto que puede ser distonías, atetosis, corea, y estos se presentan mucho cuando tenemos esos problemas de la bilirrubina que hablábamos anteriormente. La atáxica, cuando lo que se afectó fue el cerebelo, y a veces tenemos mixta, sí. Topográficamente, ¿qué afección vamos a tener? La hemiparesia, que nos afecta un lado del cuerpo. A veces se afecta más la mano que el pie, pero solo es un lado del cuerpo. Tenemos la diparesia, donde están afectadas las 4 extremidades, pero realmente lo más afectado va a ser las piernas. Y la cuadriparesia, cuando afecta las 4 extremidades, tronco y cuello, que generalmente son los niños que no pueden caminar, que no pueden controlar bien la cabeza o el tronco. Y aquí podemos ver un poco justo hacia las zonas de daño en el cerebro de acuerdo a donde tenemos. Entonces, obviamente, mientras más amplio el daño, más la limitación. Pero cuando tenemos estas disinesias o la atáxica, realmente si bien el daño no es que sea tan amplio, pero es bastante discapacitante a veces. Y pues no es solo el pensar en la parte motora, sino en estas condiciones asociadas que les decía, y por eso este equipo multidisciplinario del que hablábamos antes. ¿Cómo está la cognición? ¿Qué me dice psicología al respecto? ¿Y qué tengo yo que hacer? ¿Qué tipo de escuela va a requerir este niño? ¿Va a requerir algún apoyo extra? Problemas de visión, problemas de audición, porque pues si aparte yo tuve la bilirrubina alta y aparte me dieron amikacina y el triple esquema antibiótico, a lo mejor tuve también un daño auditivo. Problemas de lenguaje, problemas de atención, de la regulación del estado de alerta, conductuales, epilepsia, los niños que se complican a veces mucho, pues llegan a tener también el diagnóstico de epilepsia, problemas gastrointestinales, intestino espástico, de crecimiento, dispraxias, agnosias. Entonces, ¿hay algo que podemos hacer para la prevención? Realmente con evidencia, sí. Hay 2 cosas.
que realmente tienen la evidencia de cierta forma de prevenir una parálisis cerebral. Ese es el uso de sulfato de magnesio, sí genera una neuroprotección y si se da tiempo y en los niños que lo ameritan, previene el que se presente una parálisis cerebral. Este sí tiene evidencia, este sí lo podemos aplicar a tiempo. Entonces, bueno, lo que les decía que sí va a reducir prevenir o va a reducir el impacto y la severidad de una parálisis cerebral. Y la otra va a ser la hipotermia. No solo va a reducir la mortalidad, sino que disminuye el riesgo de parálisis cerebral en un 25%. Entonces, si es un niño que lo amerita y tengo el equipo y las posibilidades de hacerlo, apréndanlo a hacer, porque realmente no solo le van a salvar la vida, sino le van a salvar la función al paciente. Este es un gran estudio que tenemos, donde básicamente nos ayuda a ver alguien se tomó el tiempo de ver todos los estudios, ese alguien es la doctora Yona Novak allá en Australia, que se tomó el tiempo de investigar todos los estudios que hay ahí y poner de forma muy visual y muy clara qué sí funciona y qué no funciona para probar, para prevenir, por ejemplo, el daño motor en este caso. Y básicamente, si ven, lo que funciona es muy poquito. Esto es lo único que sí tiene evidencia: la hipotermia, el sulfato de magnesio, los esteroides, que es esto para el factor surfactante, para mejorarlo. Son cosas que tenemos que hacer porque sí o sí tienen evidencia. Ya más allá de eso, bueno, pues habrá que ver realmente qué tanto sí, tanto no nos puede funcionar. Pero pues es poco lo que tenemos, al menos hasta el momento, para poder prevenir o tratarlo. Entonces, con esto pues podemos ver qué realmente sirve, qué no sirve y qué podría servir. Y digo, no es que quiera que se lo aprendan esto, pero para que vean ya todas las estudios que tenemos, todas las herramientas que tenemos de trabajo y que deberíamos de ver y conocer qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Mientras más grande el circulito, quiere decir que hay más estudios, mientras más chiquito menos. Todo lo verde es lo que realmente me asegura que si yo lo hago sí o sí va a tener un impacto importante en la función. Por ejemplo, aquí estamos hablando de lo motor. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la terapia restrictiva en pacientes con parálisis cerebral, la aplicación de toxina botulínica, la terapia bimanual, son cosas que si yo hago de acuerdo a mi paciente, sé que me va a mejorar la función y me va a prevenir complicaciones. Que a lo mejor no tiene tanta evidencia, pero bueno, pues lo hago si yo lo considero así, no lo hago si no lo considero así, pues casi todo lo demás. Pero pues ya sabemos que sí o sí no, realmente no va a funcionar para el tratamiento de parálisis cerebral, hablando por ejemplo de la parte motora. Ahora, en cuanto a intervención temprana, qué poquita evidencia tenemos, qué pocas cosas sabemos que funcionan o no funcionan, para el manejo del tono, para una buena alineación, en prevenir complicaciones musculoesqueléticas. Entonces, pues ya tenemos cosas que hacer, ya sabemos que sí funciona y aunque yo no la puedo curar, sí puedo mejorar la función y el pronóstico de mi paciente, siempre en cualquier momento. No sé cómo vamos ahorita de tiempo, pero bueno, para terminar esta parte de la parálisis cerebral, aquí estamos viendo qué otras complicaciones podemos tener en pacientes con la parálisis cerebral que me van a limitar más o me van a afectar más la función o me van a generar más discapacidad, pero que sí puedo prevenir. Entonces, los niños con PC son niños que pueden tener problemas de cadera, de luxación de cadera. Y si yo tomo una radiografía a tiempo, puedo evitar a lo mejor una cirugía o puedo evitar que ese niño tenga dolor y que ya quede con una deformidad que pues a veces nadie se anima a operar por todas las demás complicaciones y que genera dolor. El retraso del diagnóstico de epilepsia, eso siempre enfoca la función. Cada vez que yo convulsiono, pues ese pobre cerebro sufre. Los problemas de sueño, el cuidado bucal o cuántos niños no tienen caries, cuántos niños tienen problemas para masticar, para deglutir, los problemas auditivos. Entonces, realmente es bastante lo que podemos, o en las áreas en las que podemos intervenir.